y a la vista era una montaña. Yo estaba en la punta de una montaña y se veía como una laguna grande. Vimos una sombra, pero nunca supimos si era que nos venían a hacer una broma, como siempre hacíamos todos. Salía como algo gangoso del león que decía ¡aguanta! Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Extradimensional Podcast. El día de hoy estamos desde la Convención de Tatuadores de la Montaña. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, muchas gracias, David. Estamos acá en Tatuadores de la Montaña, como acaba de decir. Estamos en un espacio bastante interesante en donde tenemos mucha tinta, mucho dolor, mucha sangre y se mueven muchas energías. Y estamos aquí porque tenemos una invitación especial para todas las personas que quieran participar en nuestro podcast. Ya tuvimos por ahí algunos testimonios. Vinimos acá con el fin de recoger testimonios y recoger gente que quiera contarnos cómo fue su historia y cómo es su historia, no importa lo que haya pasado. Eso, vamos entonces a estar preguntándole a la gente del evento si han vivido algún tema paranormal, si han vivido algo, alguna experiencia, que nos cuenten desde su punto de vista, qué opinan, qué piensan, y vamos a ver con qué sorpresas nos encontramos el día de hoy. ¿Listo, Pedro? También nos vamos a acercar a los tatuadores y vamos a preguntarles si dentro de sus estudios de tatuajes o si, no sé, en algún momento han tenido alguna experiencia paranormal mientras están haciendo un tatuaje, o si han tatuado a una persona con una energía densa, cosas así. Tenemos a una invitada, a Natalie. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos, Natalie, ¿alguna vez has tenido alguna actividad o alguna experiencia paranormal? Sí, sí he tenido. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? En la casa donde vivía. Ok, ¿qué te pasó? Me asustaban varias veces. Era como una figura humana de un hombre. Ok, ¿lo viste en algún momento? Sí, pero era como la figura nomás, como una sombra. ¿Viste sombras pasar o pasó algo más? Me destapó una vez. Okay, todas las cobijas. Cuéntanos cómo fue eso. Estaba durmiendo y fue como que me destaparon todas y yo quedé tiesa, no me podía mover. Y al otro día le dije a mi madre como que me había pasado eso, y a ella le pasó exactamente lo mismo esa misma noche. Tú le contaste a tu mamá y después le pasó lo mismo a tu mamá. El mismo día. Okay. O sea, nos pasó la misma noche. Inclusive pensé que había sido mi abuelo o algo así, pero él nunca subía ni nada. ¿Siempre han vivido en la misma casa o era una casa en alquiler? Viví en esa casa, era de mis abuelos. Me molestaban mucho de pequeña. ¿Cómo te molestaban? Me cerraban la puerta, me quitaban las cobijas, me prendían y apagaban el televisor. Siempre. ¿En la misma casa? Sí, cuando yo era pequeña. Ya no me molestaron más grande. Bueno, lo que te digo de destapar fue hace como unos 5 años, pero de pequeña sí me molestaban. ¿Y alguna vez tomaron, digamos, medidas para tratar de calmar estas cosas? A ir a la iglesia o buscar ayuda con alguien. La verdad no, pues yo solo le había comentado a mi mamá de que me pasaba eso. ¿Y tú crees en esto? O sea, ¿crees en los sucesos paranormales que son reales o que de pronto tienen alguna, porque también pueden tener alguna explicación científica, ¿no? O sea, no estamos acá queriendo decir... Pero sí siento que obviamente nosotros estamos hechos de energía, ¿no? Entonces, pues pienso que debe haber otras energías, ¿no? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Estamos aquí en Extradimensional, entonces cuéntanos cuál historia nos quieres compartir el día de hoy. Una vez, y eso es lo peor de mi compañero, que eso de reuniones nocturnas con los amigos, de videojuegos, películas y no sé qué, y pues se durmieron en el piso y todo, cuando de un momento a otro sintieron pasos de tacones, y mi mamá es una señora ya mayor que no usa tacones. Y se escuchaba cómo subían las escaleras y quedaban enfrente de la puerta, y después comenzaron a correr de un momento a otro. ¿En tacones? En tacones. Y de un momento a otro cogimos valor, prendimos la luz y no había nadie. Y bajamos y mis padres estaban durmiendo en el cuarto. ¿Y ese es usted qué edad tenías? Estaba en el colegio. Estabas por en ahí, el colegio, 15, fue como en la misma época. Sí. ¿Y cuál ha sido digamos, como el susto más reciente, el último, el que tú digas, uy, hace poco me asustaron de esta manera? ¿Has tenido reciente o ya eso ha disminuido? Desde que estoy con mi esposa ha disminuido, porque la última vez fue cuando estábamos iniciando la relación. Ok. Entonces estábamos durmiendo juntos y de un momento a otro vi una silueta que estaba en una esquina del cuarto.
Y de un momento comenzó a acomodarse y sentí que se quedó así mirando en la cama. Y cuando de un momento a otro yo pum, pegué el brinco y desperté. Y ella estaba también mirándome así toda súper asustada. Porque decía que yo como que pedía ayuda dormido. Claro. Y yo, y ella claro quedó súper asustada y todo y que ella sintió como de que yo estaba como siguiendo por donde andaba. Ajá, pero ella no vio, en ningún momento vio algo. No. O sea, ya simplemente se asustó porque vio que te asustaste. ¿Cuál fue tu primer susto? O sea, la primera ocasión en la que tú dijiste, me asustaron o aplicaste algo a un susto. Una vez que yo estaba muy pequeño, vivía en Pasto. Y cuando mi hermano llegó y el equipo estaba prendido y no sabíamos por qué. Y mi hermano apagó las luces de la cocina. Y vamos a subir normal. Ajá. Como normal, uno apaga y no sé qué. De un momento a otro, ¡pum!, se prendió otra vez la cocina. El interruptor. Sí. El interruptor se prendió y de pronto está dañado, tú lo apagó. Cuando ¡pum!, se prendió el equipo y comenzó a subir todo el volumen y a bajar y a subir. Entonces llegó, lo desconectó y apagó. Y cuando íbamos a salir a correr, se prendieron las luces de la sala y todo se prendió y comenzaron a moverse cosas. Y con mi hermano subimos a toda velocidad. Y después le pedimos el favor a mis padres, que abajo estaban molestando. No sabíamos por qué. Y mi papá después dijo, no, eso ya es normal. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué piensas acerca, ya para cerrar, de eso? ¿Qué piensas acerca de lo paranormal, de ese momento de tu vida? Que a veces uno dice, eso es mentira, pero el mundo es tan grande que muchas cosas pueden pasar. Como yo arreglo casas también, ya casas viejas, una en Patio Bonito, también el olor a sangre. Después el olor a sangre después de las 6 de la tarde. Nosotros, por ejemplo, era de 2 pisos y ninguno podía, después de las 6 de la tarde, subir al segundo piso porque se sentían mareados y comenzaba un olor fuerte a sangre en la casa donde estábamos trabajando. Y más o menos todos los que percibimos, estuvimos 6 personajes y todos percibimos ese olor a sangre y muchos sufrían el mareo más fuerte que otros. Por ejemplo, yo no lo sentía tanto, pero lo que era mi esposa, mi otro ayudante y hasta ella, mi hija, también sentían ese mareo fuerte. Me movía las cejas, se me movían las cosas, aparecían digamos, los objetos donde nosotros lo habíamos en otro lado. Movían la herramienta, movían, digamos, un bulto de cemento que pesa 50 kilos. Tengo entendido que ahí vivía un muchacho y él con la brujería negra hacía magia en esa casa. Y pabellón, pero no se sí, aparte que el evento está brutal, hay mucho talento, muchas vainas brutales. El inflable, el hangar inflable de Mortas. Fabián nos va a compartir una historia bastante interesante que tuvo a través de una experiencia con psilocibina. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué fue lo que viviste, güey? Así como dice Pedrito, pues este tema me gusta bastante y pues tuve la oportunidad de experimentar con la ayahuasca. Ajá. Ese día habían varias personas de otros países, iniciamos la toma. ¿En dónde fue? En la Unión Valle. En Unión Valle, ok. Empezamos la toma, todos tranquilos, después pues el proceso de vomitar y de un momento a otro una chica empieza como a descontrolarse, como a querer salir del trance en el que estaba, ¿no? O sea, ya habían todos hecho la toma y tuvieron una experiencia, todos estaban en su experiencia. Sí. Y ella se malviajó, como dicen por ahí. Ajá, todos estábamos en la experiencia, pero la que más duro le dio fue a ella. Pero entonces cuando yo la volteé a mirar, su cara se deformaba, tenía muchos rostros en su cara. Entonces, pues, pero digamos, cuando te refieres a que tenía varios rostros, ¿cómo lo podrías describir? Pues bueno, igual yo también estaba en el trance, pero sí. al verla a ella me causaba mucha curiosidad porque era como, imagínense la obra de Pablo Picasso, que se ve un rostro de perfil y otro de frente, algo así, pero muy deforme la cara.
Ajá. Entonces pues fue algo que me impactó mucho porque no pude seguirla viendo, la verdad. Ya después de habernos calmado y después de que ella pasó por todo su trance porque se revolcaba en el piso, decía muchas cosas, que se quería salir del viaje, bueno, que pararan eso. Ella nos contó que la nena había experimentado una escena de donde se veía ella como en una secta satánica. O como si estuviera haciendo parte del ritual. Exacto, entonces ya fue como más la experiencia personal que ella tuvo y pues nos la compartió ya después al día siguiente. ¿Cuánto duró el efecto? El efecto dura por ahí unas 4 o 5 horas, pero pues ya lo que uno va a trabajar es en su propio ser, ¿no? Sí. Y pues cada quien carga sus demonios, como dicen por ahí, ¿no? Exacto. Y digamos que el tema de los efectos que tienen las medicinas ancestrales radican en eso, en la sanación, en cómo debe uno ir purgándose y curándose. Y personalmente, ¿cuál fue tu experiencia? No, mi experiencia sí fue 100% holográfica, tridimensional, más, pues yo me imagino que es más enfocado a lo que yo hago, ¿no? Ajá. El tema del arte y todo esto, entonces fue como muy, muy chévere, mi experiencia fue muy, muy agradable y pues de ahí nace lo que yo hago también, mi arte. ¿Has tenido alguna experiencia con el fenómeno OVNI o algún acercamiento alienígena o una vuelta así rara? Lo más cercano que tuvimos de acercamiento fue cuando fuimos a la Peña de Huayca. Cuando fuimos a Huayca. Ah, usted estuvo. Sí, yo estoy allá y pues no, las luces danzantes, las que uno siempre ve en el cielo. Es cuestión de ponerse a observar el cielo y uno puede descubrir muchas formas que la gente comúnmente no las ve. Cuéntame, Arti, ¿en algún momento de tu vida te ha pasado algo que tú digas no tiene explicación, algo paranormal? Estaba yo en un ensayo con unos leones y de repente, cuando yo le doy la orden al león de que se sentara en idioma inglés, le dijo al león de nombre King, sit, que quiere decir rey, siéntate. De repente, la garganta del león, escuché una voz paranormal, una voz de un ser humano que salía como algo gangoso del león, que decía, aguanta. Y eso me impresionó a mí, que yo llegué a pensar que era algo del más allá. Y yo, como tomador de animales, me controlé. Y el león continuó. Pero yo fui después al otro día a consultar al psiquiatra y me dijo, no, Tarzán, de repente fue alguien que te hizo un truco de sonido. Pero no, el león salía algo así como, aguanta. Fue un susto bravo. Eso es paranormal, mi cuate. Pero tú lo escuchaste, en el momento tú lo escuchaste salir de la boca del león. De la boca del león. ¿Lo escuchabas y era una voz de hombre? ¿O era el rugido del león de pronto que te hubieras confundido y entendieras otra cosa? No, salía de la garganta del león una voz humana. Era una voz humana. Sí, que decía, aguanta. Y porque el león, como yo tengo la experiencia con los animales como el Tarzán amazónico, por mi culpa quitaron los animales de los circos. Porque en 1998 un cuate de origen chileno me hizo un video dándole látigo a unos leones y de ahí nos quitaron los leones allá en otro país y prohibieron los animales. Pero esto de ser tomador de animales es una experiencia bonita. Los animales te escuchan las órdenes mejor en idioma extranjero, en inglés. Así que si tienes un perrito, háblale en inglés. Pero si el perro te habla, eso es para asustarse. Quería preguntarte si en algún momento has tenido alguna experiencia, ya sea dentro del tatuaje, tatuando, o fuera de, digamos, en tu vida normal. ¿Qué te ha pasado? Bueno, en una sesión estaba tatuando a mi cliente y de la nada salieron las toallitas a volar. O sea, las toallitas con las que uno limpia. Sí, el rollo estaba en la mesa. Ajá. Yo estaba acá, Kirio's estaba de este lado y las toallas dijeron así. Que procedió a asustarnos y para otra sesión. ¿A qué hora, más o menos estaban en qué horario? 5 de la tarde. ¿5 de la tarde? Ok. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? No tenemos ni idea. No estaban hablando de nada. No volvió a pasar. No, de hecho estamos como muy tranquilos, relajados, hablando con música relajada. Llegaron y levantaron. De la nada. Como que querían llamar la atención o algo, pero eso fue un susto ni el berraco. Claro. En infancia, cuando se estaba niño o de joven, ¿alguna vez pasó algo que tú recuerdes o digas? De pronto en el colegio, cuando uno era muy niño,
nos dio por jugar a la Ouija. A la Ouija, ok. Y estamos en el salón, ¿no? Y empezamos a jugar y de la nada uno de los chinos comenzó, hay una sombra en la esquina, hay una sombra en la esquina, pero nosotros no vimos absolutamente nada. Pero él, y como que todos se sugestionaron, salimos a correr, claro, al otro día no nos hablábamos como si no hubiera pasado nada, quietos. Esa historia, como ese pánico colectivo que hay, exacto, sí, porque nosotros no vimos nada, ya no de verlo a él que empezó a gritar, nosotros vámonos. ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia con el tema paranormal? Estando en las fuerzas militares, en el monte, donde permanecemos casi siempre, vi algo diferente y no solamente vi yo, sino más de 200 hombres que estábamos ahí. Y era como una lágrima, pero todos sabíamos que era una nave, no tiene que ser realista. Como una especie de ovni. Como una especie de, sí, era un ovni, sí, y todo quedó en silencio. Okay. ¿Cómo se llama? Los insectos, todo quedó completamente en silencio. Y algo curioso, yo iba pasando por una cerca, y cuando quedamos viéndonos este objeto, yo quedé encima de la cerca viendo cómo pasaba el objeto. Eso era antes, cuando estaban las fuerzas militares. Me dices que estabas con 200 personas. Éramos, por Dios, como 2 pelotones, es mucha gente. ¿Y todos lo vieron? Y todos lo vieron. Eso fue la primera. Otra experiencia. Ahí les voy contando. Sí. No puedo dar el nombre de la organización para la cual yo pertenecía para el gobierno, pero tenía acceso a una cierta información. Y estando en una operación, volvimos a ver mucho más grande, no la navecita pequeña, que el platillito que normalmente comentan, sino era doña nave, más o menos unos 300 metros. Como si fuera una nave nodriza. Como si fuera algo mucho más grande. Era funcionario del gobierno nacional. Su merced en ese momento. Ya en el 2010 tuve la oportunidad de asistir al terremoto en Haití. Yo fui uno de los 33 colombianos que fuimos a salvar vidas. Y estando en Haití nos envió el presidente en ese momento de la época a rescatar colombianos. No rescatamos un solo colombiano porque los pocos colombianos que había pues no sobrevivieron. El caso es de que las cosas espantosas que vimos en Haití, la muerte, usted está entrenado psicológicamente para soportar esa labor, tanto bomberos, rescatistas y el personal de salud es personal altamente calificado. Sin embargo, las cosas que vimos paranormales allá fue muy fuerte. ¿Alguna vez viste algo en Haití cuando estabas en Haití? No, algo curioso, que desde que llegamos no nos dejaban que las personas nos tocaran ni nos arrimaran, el mismo ejército de allá. Y los cascos azules de Naciones Unidas, que eran los que nos protegían. Entonces les preguntábamos que por qué. Me dijeron, ustedes no se imaginan que aquí lo llegan a coger, ustedes son carne fresca para ellos. Al que lleguen a coger, aquí se lo comen, maestro. O sea, canibalismo. Sí, y su almita la utilizan para hacer otras cosas. Usted créame o no, y nosotros quedamos muy impactados. Cuando ya iniciamos las operaciones de rescate en la noche, era un silencio aterrador, un silencio de muerte. Y vimos cosas muy diferentes. Yo fui asignado al Hotel Montana. Era como lo equivalente a un Radisson acá, cerca del aeropuerto del Dorado, es lo equivalente. Ese hotel se colapsó y la azotea quedó en el primer piso. 700 personas quedaron allá atrapadas. Muertas. En su gran mayoría se colapsó el edificio, pues las estructuras en Haití no son muy confiables, bajo una norma de sismo resistencia. Vio muchísima gente, pero lo que vimos allá adentro cuando rescatamos personas fue entes, luces que subían, hubo gente que murió esperando que llegáramos, pero pues era mucho tiempo. En las fotos que muchos de nosotros nos tomamos, al lado de todo el grupo, veíamos como en forma negativa, por decir una señora y una niña agarrándole la falda a la mamá. Eran las típicas señoras morenas de allá, como de 1,80, por sus faldas largas, pero todos salíamos nosotros a color y la señora salía en blanco y negro con la niña agarrándole la falda. O sea, son cosas que uno ve, es muy fuerte. Con todo lo que has pasado, con todo lo que has vivido, con todas las experiencias que has tenido,
¿Tú podrías decir que crees en el tema paranormal? Claro que sí, hermano. verídico. Vea, en muchos de los años que llevo yo en esto de rescate y de emergencias y todo esto, les puedo decir a las personas que me escuchen que no estamos solos. Te cuento, estuve prestando servicio en el año 2008-2009. Ajá. Y en el transcurso de esos 2 años estuve prestando, pues estuve en el área en un municipio que se llama Monopamba, que queda cerca de Puerres, Nariño. Ajá. Y eso queda jurisdicción con Norito Putumayo. Con Norito, sí. Y estábamos una noche prestando guardia tipo 3 de la mañana, de 2 a 4 o de 2 a 5 de la mañana. Tipo 3 de la mañana estábamos prestando servicio y en la zona donde estábamos solo estábamos prestando centinelas solo 2 soldados, mi persona y yo, y mi persona y otro soldado. Estábamos casi como a 15 metros más o menos la distancia, pero siempre no escuchábamos nada, digamos, raro. O sea, normalmente estaban ustedes en guardia y nunca pasaba nada. Nunca pasaba nada, no se escuchaba, o sea, solo el sonido, digamos, de los árboles. Sí, ya, como el sonido ambiente. Sí, ambiente. El ambiente era que selvático, era, ¿cómo era? Boscoso. Como boscoso. Como sierra, montaña. Sí. Entonces, ese día era como, ¿qué te digo? Más o menos 2 o 3 de la mañana y estábamos prestando centinela y escuchamos en los árboles como gritar como el chillido de un gato. Entonces nosotros se nos pareció muy raro porque por esas zonas no se miraba nada de fauna silvestre. Y entonces en esas nos acercamos con el otro compañero, nos quedamos un momento quietos y de un árbol a otro, más o menos unos 10 metros, comenzó a volar algo, como una sombra. Ajá. Una sombra oscura. Y entonces nosotros contamos lo que nos pasó a los demás compañeros y ellos habían visto y decían que era una bruja, pero nosotros miramos fue solo la silueta negra que voló, digamos, de árbol a árbol. O sea, pero primero escucharon un gato. Sí, como un maullido, como un chillido. Y ya después fue que como la silueta que así, estaba. pero no pudieron ver una cara, sino más, fue más como una sombra. Sí, más que todo la sombra, porque en ese momento no estaba ni noche clara ni nada, estaba muy oscuro, pero se miró solo la silueta. Y después de eso no pasó nada. Nos asombramos, nosotros al otro día pues les comentamos y ya les había pasado a otros compañeros que también habían pasado lo mismo. Pero en esa zona nos habían dicho que era una zona muy pesada porque hace ya creo que es unos 20 años más o menos, o más, que sucedió una tragedia que murieron como unos 30 soldados. Ajá. Y era esa zona como pesadita también. Entonces también fue como que nosotros decíamos que una fue por esa parte y otra pues también decíamos que se presentaba la bruja, decíamos la bruja y todo, así volando. Bueno, señores, seguimos acá en Tatuadores de la Montaña con el señor Zárate, el segundo día. ¿Cómo están? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo Bien, viste las historias bien. de ayer? Las historias de ayer estuvieron brutales, parce, la verdad estuvo bastante interesante, tuvimos hasta unas curiosas y graciosas, pero sinceramente estuvo bueno. Desde el día de hoy vamos a empezar a hacer lo mismo, vamos a pasar por la mayor cantidad de stands posibles y vamos también a hablar con el público a ver qué es lo que está pasando. Sí, que nos cuenten a ver qué... Listas, pero... de miedo. Estamos aquí con Juan Carlos, uno de los organizadores del evento Tatuadores de la Montaña. Bueno, uno de los trabajadores de Tatuadores de la Montaña. Te queríamos hacer una pregunta. ¿En algún momento de tu vida has tenido una experiencia paranormal, algo extraño, algo que tú digas, esto no tiene explicación o esto fue absurdamente raro? Listo, le voy a dar el intro, póngale cuidado. Mi familia mi papá no es de acá de Bogotá, netamente es de Útica. Y tenía a mi abuelo, o sea, mi abuelo siempre fue allá, pero fueron en una zona muy rural. Y he heredado unas historias de parte de ¿cómo se le dice? Una tradición oral, sí, de parte de mi abuelo que le dejó a mi papá y mi papá me la dejó a mí. Ok. De que vivencias de la familia, o sea, como que algo trae la familia que ha venido trayendo eso, o sea, ese tipo de historias. O sea, como si ustedes tuvieran una herencia paranormal. La herencia se la dejó mi abuelo a mi papá. Sí. Y mi abuelo y mi papá me la ha pasado a través de tradición oral. Toda tradición oral. Pues personalmente también han pasado, pero nada como lo que le ha pasado a mi familia, a mi papá. Ok, cuéntanos un poquito de eso. En algún tiempo mi abuelo era muy joven, se metió con mi abuela, vivían en una finca por allá muy lejana, y ese día hicieron el entierro de un hermano de mi abuelo, y se acostaron a dormir. En ese tiempo tenían una lámpara, las lámparas ¿cómo se llaman las lámparas? Las que son a gasolina. Esas. Resulta, weón,
que teniendo la lámpara, pues llegó él recuerda que estaba acostado y como que no podía conciliar el sueño. Y existían las lamparitas, ¿se acuerdan las Coleman, que son de gasolina? No, las otras, también tenía linterna, esas metálicas, weón, que uno ve como en los pueblos. Esa, entonces escucha, ¿se acuerda que se acostó? No le cogía el sueño, ese día habían enterrado al hermano, weón, estaban así acostados, cuando él sintió que ¡pum! Se apagó la lámpara, entonces dijo, bueno, ya es hora de dormir. Tenían una grabadora de pilas, weón, de esas que tenían lucecitas, weón, que eran grandes, esas pegaron re durísimo. Se acostaron, weón, y de un momento a otro, ¡pum! Se prendió la lámpara. Entonces el cucho, ¿qué hizo? Entonces el cucho cogió la linterna, era como uno dejar el celular, weón. Porque ya no había, pues ya había linterna y también una linterna, o sea, no tenía luz. Y ya. Sí, weón, y era de pilas entonces se prendió, weón, entonces el cucho, weón, ¿qué pasó? Cogió la linterna, alumbró hacia donde estaba la grabadora. Sí. Cuando prende la linterna, le alumbró la cara al hermano que habían acabado de enterrar, güey. O sea, ¿la cara apareció en la grabadora? No, estaba el cucho parado que habían acabado de enterrar, estaba parado ahí, le alumbró la cara, güey. Ok. Ahí apareció la cara del cucho, güey. Ve la cara, se asusta a mi abuelo, se apaga la luz y cogen y lo levantan de la cama y le dan contra el techo, güey, y lo tiran al piso. Y lo tiran contra el techo y el cucho, pues en un trance, el hijo de güey. No se podía mover. Cuando fue que el cucho se pudo mover, despertó a mi abuela. Mija. Claro, como se despierta la abuela, weón, voltea a mirar el cucho vuelto mierda en sangre, weón. Mi papá ya existía, era de los mayores, dormían en el cuarto al lado, weón. Se levanta mi abuelo y los levanta, levántese a ver y lo sentó, mi papá cuenta, lo sentó frente a la pieza porque eso había un callejón, weón, casi afuera de la casa, y arrodillados orando porque no podían cómo conseguir, o sea, toda la noche orando. Las matas de cachipay, no. Las matas de cachipay, weón, siempre tienen unas espinas, weón, y cuando las cortan de raíz siguen saliendo espinas, weón, y queda así como una mata así completa de espinas grandes, weón. Pues mi abuelo, weón, sentaba al hermano ahí, weón. O sea, se torturaba una mierda. Y pues el cucho piensa que fue por eso. En mi casa hubo una especie de exorcismo. Muy feo y yo era muy pequeña, sí. Creo que es lo más fuerte que ha pasado en mi casa. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 11 años, tal vez. 10, 11 años. Y en mi casa siempre ha habido rumores de que como un fantasmita. Y yo siempre lo he visto desde que soy muy niña. Ya cuando fui creciendo nadie me creía, pero más personas coincidían con lo que veían, describían, sí, lo que veían como lo que yo siempre. Tú decías que veías un fantasmita. Sí. ¿Qué veías? ¿Tú qué veías? Era una silueta de un hombre con sombrero. Siempre lo vi. ¿Pero veías la cara o algo? No, era la silueta y siempre estaba plasmado en las paredes, pero en diferentes sitios y se movía, pero en las paredes. ¿Y en algún horario en especial lo veías o simplemente? No, yo lo veía cuando llegaba la noche, cuando me levantaba para ir al colegio, sí, siempre estaba. Nos cuidaba el sueño. ¿Tú empezaste a verlo? Sí. ¿Cómo empezó eso a convertirse en algo terrorífico? No, a los de la casa nunca nos espantó, nunca fue malo, pero con los inquilinos o personas que llegaban sí. Entonces en una ocasión mi hermano, que era muy pequeño, él tenía como 4 años tal vez, estaba jugando y dijo que lo vio y entró llorando al cuarto. Pues yo obviamente no salí, estábamos solos, llamamos a una tía y ella llegó y sí lo vio, vio la silueta y me creyó. En ese momento preciso estaba como una amiga de la familia muy cercana y ella es como vidente, como psíquica. Ajá. Y comentaron el tema, mi tía sí es muy creyente, yo también, y ya ahí se desarrolló todo. Un familiar pues no creyente empezó como a retar, como que se venga, que no sé qué, que lo toreó. Sí, pues le dijeron no lo haga porque es de respeto y dicho y hecho ahí pasó a la vidente. Fue la vidente y ella se le empezaron a dormir las piernas, todo el cuento. Ella dijo va a pasar tal y tal cosa, le dijo a mi primo lo que sea, no me mire a los ojos. Se transformó esa mujer y ella es más bajita que yo y cogió a mi primo que es mucho más grande que yo, casi 2 metros, y lo levantó. ¿Lo levantó? Sí, lo levantó. Así, lo agarró y lo levantó. Lo agarró y lo levantó y dijo que le iba a matar. Habló en otros idiomas, se reía como un bebé, fue algo terrible. Horrible. Cuando te refieres a que se transformó, ¿hubo algún cambio físico en su cara? En su cara. Sus facciones las cambiaron. facciones y la expresión, su mirada, definitivamente, y pues la fuerza. O sea, como una persona como de 1,40 va a alzar a alguien casi de 2 metros y a lanzarlo contra un comedor y paredes y todo. Y sí, como a matar y todo. Y bueno, duró más o menos como unas 2 horas. Digamos que a ella nadie la podía controlar. Y ella solo decía que quería matar a mi primo, pero terrible, o sea, lo miraba y decía, lo voy a matar. Intentó lanzarlo por una ventana porque estábamos en un 2.º piso, quería lanzarlo, nadie pudo con ella, o sea, se lanzaban mis tíos, todo, porque pues todos fuimos testigos. Y pues a los niños nos encerraron en un cuarto. Lo único que nos salvó, que también es una historia traumática para mi primo, él era 2 años menor que yo, y él había hecho preciso ese día la comunión. Digamos que él estaba como
bendecido. Sí, como que estaba blindado. Exacto. De alguna manera. Y fue lo único que pudo ayudar. Al final lo sacaron y él tuvo que tocarla. Tuvo que ponerle la mano en la frente. O sea, como que utilizaron al niño como un canal. Fue lo único que se pudo hacer. Y en ese momento ella se calmó y empezó a reírse y empezó a hablar como un bebé. Ya cuando se calmó. Y para él también fue algo como terrible. Claro. Ya se calmó, obviamente la ayudamos, mi primo pues obviamente lo llevaron a otra habitación, obviamente ya todos durmieron con miedo, como que cómo vamos a dormir después de esto, puede volver a pasar, y al día siguiente pues ella amaneció muy enferma y súper golpeada, o sea, sí, vomitó todo como si le hubieran dado una paliza terrible, y es una de las historias, porque tengo muchas, o sea, es una de las historias más fuertes que ha pasado en mi casa. ¿Qué crees, ya como para cerrar, qué crees que fue eso que pasó para ti? Digamos, realmente eras una niña, eras una persona que tenía una visión diferente del mundo. En ese momento, ¿qué podrías pensar tú que fue? ¿O qué fue lo que se metió? ¿A qué podrías adjudicar? Yo pienso que en mi casa siempre ha habido algo. En sí, como en esa cuadra, porque yo vivo en Usme. Entonces ha sido una zona también como indígena, entonces se presta mucho para eso. A nosotros, los familiares, nunca nos ha pasado nada, es más, dicen que lo que sea que haya, el ente nos protege, cuida. Pero puede ser como muy recelosa. Yo creo que es más cuestión de respeto, yo respeto mucho esos temas y en lo posible es como tratar de no retar, porque pues yo creo que eso sí se puede prestar para cosas. Claro, sí, lo quieto se deja quieto. Exacto. Bueno, es que yo tengo un tema y es que siempre he sido muy escéptica con todo. Y bueno, ¿te acuerdas que te contaba hace un ratito que yo cuando nací estuvimos hablando detrás de cámara? Tuve varios problemas de salud, como que varias veces tuvieron que reanimarme y ahí mi mamá dice que se me pegó algo. Entonces, bueno, durante mi vida como que siempre me han asustado mucho, pero yo creo que te voy a contar como las dos más fuertes. Perfecto. La primera me pasó cuando tenía como 15 años y yo creo que es la más fuerte porque creo que fue la única vez que físicamente en mí quedó algo marcado de la experiencia. Okay. Lo que pasa es que yo soy de Villa de Leyva, en Boyacá, y allá, no sé, como que está toda esta cultura de la brujería y todas esas cosas, y asustan bastante. Sí. Yo vivía, toda mi adolescencia viví sola con mi papá, y un día que estaba durmiendo, pues tuve un sueño, una pesadilla muy extraña. Nada nuevo, yo siempre he tenido pesadillas, pero esa vez fue raro porque soñé que estaba, que estaba en una cabaña como abandonada, y yo entré a la cabaña y había unas escaleras como en espiral hacia un sótano. Entonces yo empecé a bajar las escaleras normal, pero sí, como que a medida que yo bajaba las escaleras en el sueño se iba como deteriorando todo. Entonces todo, como que se iban cayendo los pedazos de escalón o pedazos de madera o lo que fuera. E igual seguí bajando, en fin. Cuando llegó ¿En tu sueño? En mi sueño, era un sueño. Cuando al fin llegó al sótano, yo veo una niña así como con pelo, es más, yo creo que hasta se parecía a mí, marica, como con el pelo así muy blanquita, pelo largo, negro. Cuando yo la miré, ella se volteó, y cuando se volteó fue como literal un videojuego, como que se hizo suma la cara de la niña. Y resulta que ella tenía sus ojos, pero no tenía cuencas, o sea, tenía solo las cuencas, no los ojos, y empezó a sangrar, o sea, estaban sangrando los ojos, y ella se me acercó y me agarró así el brazo. Cuando me agarró el brazo, yo me desperté sudando frío, horrible, era súper de madrugada, y yo, bueno, ya pasó, me voy a volver a acostar a dormir. Sí. Al día siguiente, cuando me levanto, no te miento, tenía la mano negra, marcada así en el brazo, negra. Sí. O sea, era como una cicatriz, como si te hubieran hecho daño. Como si me hubieran agarrado muy duro. Okay. ¿Sabes? Como un morado, como un hematoma en el brazo. Pero con la mano perfectamente marcada de ella, así horrible, y me duró 2 meses ahí. El morado. El morado. Por lo mismo escéptica que soy, yo dije como, ¿qué va, marico? O sea, seguramente yo me agarré dormida o lo que fuera. Entonces, que uno dice como, bueno, no tiene tanto sentido, pero puede ser. Pero hablé con un amigo que le gustan mucho esos temas paranormales también, y le mostré, o sea, le conté la historia y le mostré, y él practicaba la desdoblación. Hacía como que salía su cuerpo. Sí, eso. Y él me empezó a decir como, no, eso es que a ti te marcaron, que no sé qué. Y yo, pero ¿a qué se refieren con no tengo ni idea, no tengo ni idea hasta el día de hoy. Yo, pero te hubieran hecho brujería o algo así. Sí, como eso es algo malo, no sé qué. Me dicen, no necesariamente, simplemente es como que fuiste marcada por un espíritu. Okay. No necesariamente tiene que ser algo malo. Y yo, bueno, yo dejé el tema ahí y suerte, o sea, no hice nada más, me borró el morado y todo bien. ¿Y nunca más te volvieron a molestar así como con sueños o que amanecieras así con marcas? Sí, o sea, siguió pasando. No con marcas, pero sí con sueños y todo, hasta que pasó una que yo también siento que es bastante fuerte, que esa ya me hizo a mí decir como dejen de molestarme, y me dejaron de molestar. Ya había mudado de casa, era en pandemia, creo. Yo tenía como 19.
Y yo estaba en la universidad todavía y hace cuenta que en mi casa había un comedor y al frente un baño, pero el comedor daba de espalda a la pared. Y al frente estaba un baño que era muy chiquito, no tenía ventanas y la puerta se cerraba no con chapa sino con pestillito. Sí. Pues tú sabes que en pueblos las casas son como más coloniales y todo. Sí. Entonces se cerraba seguro todo. No le ponen mucha tela a las... Entonces yo estaba estudiando, yo siempre estudiaba hasta tarde. Yo soy de las personas que siempre que estudia se pone los audífonos así a todo volumen. Yo sentía, o sea, estaba estudiando y de repente me hacen así en el oído, o sea, me susurran así mi nombre. Entonces yo me quito los audífonos y me volteo, obviamente era una pared, o sea, yo... Y estabas completamente sola en la cuarta. Arriba estaba mi papá, pero yo en el cuarto estaba completamente sola. Y yo, bueno, no pasó nada. Me volví a poner los audífonos y otra vez, Mariana. Y yo, marica, ya, me dio mucho susto en ese momento y yo me volví a quitar los audífonos. Y ahí ya me acuerdo que me dio un poco de rabia porque tenía que estudiar, no me estaban dejando estudiar y aparte ya estaba mamada de que me asustaran, o sea, ya no me gusta tener nada que ver con eso. Entonces me quité los audífonos y dije duro, o sea, en voz alta, dije como, oye ya, si tú quieres que yo te ayude con algo o necesitas algo, dímelo claro porque ya me cansé, o sea, no quiero seguir jugando como estos juegos mágicos. Entonces, dime algo en serio. Y apenas yo terminé de decir, ¿en serio? La puerta del baño se azota horrible, pero horrible. O sea, durísimo. Yo salí corriendo hacia donde mi papá y le dije, papá, mira, pasó esto, no sé qué. Mi papá, pues, la verdad, no me hizo mucho caso tampoco, entonces volví a bajar y revisé el baño. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero el baño no tenía ventanas, no había corrientes de aire, era como la 1 de la mañana. Estaba yo sola con mi papá y mi papá estaba arriba. ¿Pero tu papá escuchó el golpe o solo tú? Lo escuchó. ¿Por qué se azota así? Si es que no hay viento, no hay nada. O sea, que podríamos decir que tú crees en todo lo que es paranormal. No, realmente. ¿No lo crees? No. Simplemente dices, esto pasó y ya. Yo creo que sí me pasaron cosas raras que yo siento que pueden ser paranormales, pero como te digo, yo soy muy escéptica. O sea, no, realmente no soy creyente. Pero ese día, y esto es lo que de pronto a mí me hizo pensar como, no, ya, esto tiene que ser otra cosa. Porque hasta ese momento yo todo lo desmeritaba, como, ay, ya, fue cualquier cosa. ¿Te buscabas una explicación? Sí, fue cualquier cosa. Pero entonces bajé otra vez y yo dije como, oye, mira, ya, o sea, ya no puedo más con esto, yo no te puedo ayudar, yo no te quiero ayudar, yo no quiero que me vuelvas a molestar. Y desde ahí nunca me ha vuelto a pasar nada. Pero estamos diciendo que a mí estas cosas me pasaban cada semana, cada mes, o sea, súper seguido. Y desde que dije eso, desde que le pedí que me dejara en paz, no me han vuelto a molestar nunca más en mi vida. Como les dije, yo soy de la llana de Venezuela, en esa zona se practica mucho el espiritismo. Yo voy a sesiones y soy practicante de espiritismo. Una vez estábamos en una sesión y había una persona que no creía. En el espiritismo se usan collares. Se usan collares, cada collar representa una protección o una deidad o algo así. Había una persona que no creía y el man le quitaron los collares así. Y había un espíritu metido en otra persona, ¿sí? Y el man agarró los collares así y le dijo, no me crees, y los tiró al piso y los collares se movían así como si fuesen serpientes. Como si fueran serpientes. Sí, okay. Eso sí lo vi. ¿Qué clase de religión es la que dices que, pues, la que has estado o en la cual practicas? Ok, lo que pasa es que, por ejemplo, en Venezuela se ve mucho lo que es el cristiano católico, ¿sí? Por eso se ve mucho lo que es el espiritismo, que es como creer en espíritu, pero venerar ciertas imágenes. Sí, como de eso trata la santería, ¿no? Es como camuflaban de alguna manera. No, es que la santería es otra cosa. Ok, ese es otro tipo de... Sí, eso se mueve por escalas. Ok. Entonces, pero específicamente el espiritismo tiene que ver con imágenes. Y pues muchas de las imágenes son imágenes de Venezuela. Ok, ya entiendo. Pero también, por ejemplo, se ve lo que es el divino niño. Sí. Primeramente se cree en Dios. Eso de que si eres espiritismo eres ocultista y todo lo que no. No, creen en Dios. Y pues obviamente como existe lo bueno, existe lo malo. Exacto, sí. Así que, por ejemplo, en mi caso, primeramente Dios y después lo demás. Y obviamente nosotros somos un cajón para ayudar a los demás. De todo eso que me estás contando, ¿cuál ha sido la experiencia más brutal que has tenido? Bueno, fuera de los collares y que se movían como serpientes. Personalmente, sustos. Una vez estaba en mi casa y eso, y comencé a escuchar voces como si estuvieran caminando afuera de mi casa. Se escuchaban conversaciones y bromas, y cuando abro la ventana así, se escuchaban las voces y no había nadie. No había nadie. Sí. ¿Cuál es el primer susto que recuerdes? ¿De niño alguna vez te pasó? ¿O esto fue pasando como
paulatinamente o hubo un momento de tu vida en el que se manifestó todo? Es que, como te digo, toda mi familia es practicante. Ajá. Y la casa de mi abuela, yo viví en casa de mi abuela y es gigante, esa casa es gigante. Y mi abuela tenía el hábito de colocar velas los lunes, que es Día de las Ánimas. Entonces, el día que no se ponía velas, pues se escuchaba cómo movían las ollas, cómo caminaban por la casa, todo de madrugada. Okay. Entonces, desde muy niño vengo... Ya estás como normalizado con el tema. Sí, ¿no? Incluso ahorita sí... Hace como un año, no sé, estaba en mi casa, yo vivo en un tercer piso, y estaba en mi casa y me tocaron la puerta de mi casa y para entrar a mi casa hacen falta 3 puertas, entonces, ¿quién la tocó? No sé. Nosotros estamos haciendo una dinámica y es preguntarle a las personas si han tenido en algún momento alguna experiencia extraña, alguna experiencia paranormal. Tengo 2, por ejemplo, una es cuando era niño. Tú sabes que uno cuando niño, viviste esa época que había las pistolitas esas que disparaban balitas, exacto, que eran de fulminante. Estábamos en la finca de mi abuela y yo a mi hermana, por simplemente chingarle la vida, le tiré una. Mi hermana me agarra la pistolita y ¡pum! Contra el suelo. Yo le agarro una muñeca y ¡pum! Contra el... Mi abuela me ha echado para el patio, porque saben que los castigos de las abuelas antiguamente eran castigos, o golpes, o con golpes, o con la miradita, ya te lo decían todos. Me han echado para el patio, y no sé si fue de pronto mi tío, alguno que se quiso confabular. Lo único que sí se sentí frío, y lo que vi fue una manta, pero una manta blanca que se corrió de un lado a otro. O sea, pero yo dije, pero sería mi tío que me hiciera la jugada para asustarme, porque esos eran los castigos de antes, o si fue algo que pasó, porque recuerdo, en los pueblos, el pueblo tenía mucha fama de que salían muchas cosas extrañas, sobre todo en el monte, porque ¿Qué pueblo es? El Carmen de Bolívar en Cartagena, pero te estoy hablando ya del 89. Por ahí más o menos. Cuando tú dices que se vea una manta, es más o menos lo que vemos en las películas de terror del fantasma de... No, era como cuando el rabillo del ojo te engaña. Sí. Pero es algo que pasa y tú sientes un frío. Sí. Entonces tú dices, uy, si la costa es caliente y había una temperatura bastante cálida, y tú sientes como ese frío, pero no es ese frío de que tú te chamarra y te colocas, no, era como ese frío que te carcome el que se te mete en los huesos. Exacto, que tú sientes como el eso. Lo otro fue ya grandote, nosotros hacíamos exploraciones urbanas, nos fuimos a un pueblito en Rostov, Rusia, nos íbamos con nuestras cámaras GoPro, y ese pueblito sí tenía la cuestión porque nosotros queríamos buscar una radio que se llama V76. Resulta y pasa que saliendo para allá, a nosotros, no sé si fue una broma, fue algo, si nos corretearon. Entonces, ya con la GoPro en casa, todo lo demás, viendo las imágenes, sí, porque nosotros cuando eso YouTube, le van a publicar cosas extremas. La audiencia que fue la que nos dijo, hey, de analizar, además yo tengo el video. Nosotros ya para montarlo al canal vimos una sombra, pero nunca supimos si era que nos venían a hacer una broma, como siempre hacíamos todos, o fue algo que pasó por él, porque es que esa zona era de costo, era muy abandonada. Y son zonas que nosotros nos metemos a hacer exploración urbana. ¿Cuál es el riesgo en los que hacemos exploración urbana? O que nos pase algo en una cueva, que suele pasar, que han pasado varios, y hemos querido hacerla, pero pues ya ahorita estoy en Colombia, quiero hacer una exploración urbana en el hospital este abandonado que está por la vecina. San Juan de Dios, San Juan de Dios la primera. Pero pues tengo que pedir el permiso para poderlo hacer. No sé si ustedes nos animamos a hacer una exploración urbana. Si nos invitan, vamos. Claro que sí. Estamos acá. Tú me cuentas que la sombra que vieron, esa la vieron las personas, pero ustedes cuando estaban en el momento la vieron también. No, nosotros no la vimos. Ya cuando tú montas el video, que la gente empieza a verlo, es que la misma audiencia se da cuenta, o sea, ya tú ves como que la gente en los comentarios, mira, ya nosotros revisando, si vemos la cuestión. Te quería hacer una pregunta, ¿en algún momento has tenido alguna experiencia paranormal, alguna experiencia extraña, algo que tú no le encuentres explicación, que tú digas, esto no sé por qué pasó, pero pasó? Pues he tenido 2 que me han marcado en realidad, y una es porque, digamos, comencé a creer en los extraterrestres o los ovnis. Las 2 han pasado en una finca de mis abuelos, en la Mesa Cundinamarca, donde pues es rural, netamente rural. Y una fue que una noche me desperté y pues no hay cortinas en las habitaciones. Entonces me quedé mirando al cielo cuando vi que una estrella pasaba, pero pues tenía un movimiento extraño. Exacto, y yo dije, pues de pronto deben ser
estrellas fugaces, no sé qué, pero entonces el movimiento era muy... Como constante. Sí, como constante, como en zigzag, y yo dije, no, eso ya no es normal. Entonces yo dije, no, si existen los ovnis, puede ser un satélite, no sé, no tengo idea. Puede ser lo que sea, sí. Pero digamos que yo dentro de mí dije, esto ya es algo que no es normal para mí. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí, completamente. Que pueden existir, digamos, o puede ser un ovni, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Exacto, puede ser cualquier cosa, un ovni, o sea, un objeto desconocido, pero pues para mí sí hay seres extraterrestres. Seres extraterrestres. Y pues me puse a investigar un poquito de cosas así y creo, para mí fue algún extraterrestre. Ok, ¿te han vuelto a pasar que veas cosas en el cielo o que veas cosas extrañas? No, mira que no, esa fue como la primera y la única vez que me ha pasado. Y ya paranormales fue una vez que también estaba en la finca de mis abuelos. Yo me fui a dormir temprano, molesta con mi mamá, y se me apareció una señora. Lo mismo, yo estaba dormida, yo duermo siempre mirando a la ventana. Entonces yo como que me desperté y vi un rostro totalmente blanco con los ojos morados. Era una señora totalmente despelucada, y a mi hermano le pasó también ahí, y era una figura también blanca, con el pelo blanco, muy despeinada, y según mi abuelito era como un ser que cuidaba ahí la finca de nosotros, como todo, sí, un espíritu que rondaba. Ok, Él eso siempre pasó creó en el eso. mismo lugar donde viste el Sí. ovni, o sea, era como en el campo, ¿sí? Sí, en las partes rurales. No, pues sí, es que en el campo siempre hay como muchas creencias, o que son territorios Sí. ancestrales, que son territorios sagrados, digamos, donde está ubicada la finca de tu abuelo, es como una finquita, ¿es en qué parte más o menos? La mesa Cundinamarca en Tena. En ese lugar antes hubo algo, de pronto, no sé, un territorio indígena. Sí, exactamente, eso te iba a contar. Ok, Ahí habitaban indígenas, pues mucho tiempo antes, muchos años antes, y pues ahí hubo como tribus indígenas O que sea, las es un desplazaron. territorio indígena. Sí. ¿Nunca han pensado que de pronto puede haber algún entierro, alguna huaca o algo, digamos, ya que me dices que esta persona era alguien que cuidaba el territorio? Ella o él cuida de ese territorio, y más que todo la casa de nosotros, pues la finca de mis abuelos, ese ¿Y terreno. nunca llevaron a alguien, No. o pidieron ayuda, o pidieron consulta de algo? No. Lo dejaron así. Inclusive en el momento de pues mis abuelos ya no están, no sé qué, eso está abandonado, nadie la está cuidando en este momento, pero dicen que sí hay algo ahí. María la Brujita, María Juana. María Juana. Ajá. Estamos con María Juana, es una gran artista de México, de Monterrey. La verdad me siento muy contento de que estés acá en nuestras tierras colombianas. Y pues estamos aquí compartiendo historias. Entonces, quiero saber qué historia o qué sueño o qué te ha pasado en la vida que tú digas, esto es lo más raro que te ha pasado. Lo más raro y lo más loco es haber cumplido un sueño que lo tuve súper nítido y que se cumplió, se hizo realidad. Fue tan nítido que el vivirlo me causó mucha emoción porque fue estar otra vez en mi sueño. Ok, ¿cómo fue ese sueño? Cuéntanos un poco más. Mi sueño fue hace 5 años, yo vivía en Monterrey todavía con mi familia, pues pasó recién lo de la pandemia y todo ese pedo, fue antesito. Y mi sueño siempre de niña fue conocer Colombia porque me encanta. En Monterrey se escucha mucho la música vallenata, la cultura colombiana está súper marcada. Entonces yo dije, primero tengo que conocer mi país antes de salir del mío. Y se dio la oportunidad de conocer Colombia hace 2 años. Pero antes, hace 5 años, yo tuve un sueño súper nítido, que mi sueño fue el que yo estaba en una montaña. Me acuerdo que estaba fumándome un gallito en mi sueño, me puse chida también. No me acuerdo con quién estaba, pero sé que a un lado de mí estaba alguien y a la vista era una montaña. Yo estaba en la punta de una montaña y se veía como una laguna grande, se veía hermoso, montañas alrededor. Y en el sueño pues ya bajamos, de que ya nos tenemos que ir, ¿no? Y ya íbamos bajando y se empezaban a ver como esos puestos ambulantes. Sí. Y se escuchaba que había mucha gente, el ruido, la música, y estaba una señora cantando muy hermoso como un ángel y estaba partiendo como cocos. Entonces estaba cantando y yo estaba así en la helada de,
wow. Y la empiezo a escuchar alrededor y escucho los acentos y estaba en Colombia. Yo dije, ¿Cómo era el acento? Pues colombiano. Pero ¿qué tipo de acento? ¿Como paisa, como el que normalmente escuchas, o era como muy neutro? Pues no sé, es que no sé tanto cómo distinguir los acentos, pero sé que era colombiano. ¿Y cómo podrías describir a ella? O sea, ¿cómo era esa? Era, pues me acuerdo que tenía el cabello blanco, no tan blanco, o sea, tenía como canitas. Solo me acuerdo que estaba como, yo estaba muy enfocada en que estaba picando como un coco para hacer como aguas. Ajá. Que estaba cantando hermoso, solo me acuerdo de eso, que estaba cantando hermoso. Y había mucha gente y se acerca un camioncito que no tenía ventanas, tenía música y así, que aquí les dicen las chivas. Las chivas. Okay. Yo no sabía que les decían eso hasta que conté el sueño. Después eso, sale por la ventana mi hermano y me grita, hey, ¿te vas o te quedas, hermana? Entonces en eso me despierto. Y yo, no, yo quería ver qué más seguía en el sueño. Sí. Pasan los días, pasan los años y conozco a Alejo, que también lo conoces. Resulta que lo vuelvo a ver en Guadalajara después de verlo en México y me dice, oye, parce, estoy ya en México, estoy en Guadalajara, hay que vernos. Nos vemos, parchamos y se me pegó mucho el que vamos a Colombia. Y yo, uy, no, sí, y yo mi sueño era pues ir a Colombia. Yo estaba juntando dinero para regalarme de cumpleaños un viaje que era aquí. Y ya tenía el dinero y dije, si se da la oportunidad, está barato, yo me lanzo, voy. Checo el viaje, súper baratísimo. Y dije, no, sí, voy y vengo. O sea, voy y vengo sin pedos. Llego, me presenta con una familia que me adoptó, la tía Betty y Mau, que me recibieron súper lindos y Leo. Empezamos a dar la vuelta y me llevaron a un lugar que se llama Guatavita. Guatavita, sí. Ajá. Cerca de aquí, Bogotá. Sí. Entonces, pues yo encantada porque, para empezar, viajé sola. Y el estar en otro país sola fue una emoción muy grande y más porque pues, es el país que yo quería conocer desde niña. Sí. Y estaba en la montaña y yo me acuerdo que llegamos a Guatavita, bajamos, llegamos al pueblo. No en sí a la laguna porque no podíamos pasar porque estaba lloviendo. Ajá. Entonces bajamos, íbamos con la tía Betty, íbamos en una veredita caminando hacia la laguna y estaba el camino de los coches, pero también estaba como una veredita como entre los árboles. Sí. Entonces yo soy niña curiosa 100%, ¿no? Sí. Entonces, ay, vámonos para acá. Y ellos de que, ay, no, pero qué miedo. Y yo, no pasa nada, son árboles, vamos. Nos fuimos caminando y empezábamos a ver. Y yo entre los árboles empezaba a ver la laguna. Y yo, esto me recuerda mucho. Yo sentía que ya había estado ahí. Entonces empezamos a bajar, así caminar y llegamos. Y entonces ya cuando llego y veo la laguna fue como dije, wow. Yo ¿Era aquí... igual? ¿Era muy parecido? Era igualito, era igual. Entonces yo empecé, y como yo les había contado el sueño, fue como, Mau, Leo, tía Betty, ¿se acuerdan del sueño que les dije? Y me dijeron, sí, le digo, lo estoy viviendo, o sea, lo estoy viviendo, le digo, falta que me den una señal para que digan que sí estoy aquí. Ajá. Volteo y estaban unas lanchas a un lado de la laguna y una decía mi nombre. ¡Ay, no lo puedo creer! Y todos de que no, y yo no, empecé a llorar y dije no, en eso se acerca un camioncito sin ventanas y sin todo como en mi sueño, como una chiva, pero son los mismos camioncitos que te dejan otra vez en el pueblo arriba y ya sale el señor con su campanita y dicen, ¿se van o se quedan? Lo mismo que dijo mi hermano y yo, ¡no! Y todos, está muy bueno. Todos se quedaban de que, wow, sí, estamos bien. Y yo dije, no, sí estoy viviendo otra vez esto. Es increíble como un universo, el tiempo es así, ¿no? 5 años pasaron después de ese sueño y mi sueño yo lo tuve así súper marcado. Muy presente. Y que yo sí dije, o sea, yo quiero conocer Colombia, quiero estar en Colombia y ahora estoy en una expo en Colombia. ¿Por qué la brujita? A mí me dicen brujita desde niña. Yo fui criada por mi abuela que fue bruja del barrio de años y ella hacía curaciones de mal del susto, de vibras, hacía también ¿cómo se llama? Del empacho, cuando te da, no sé aquí cómo le dicen. Cuando se descuaja. Ajá, descuaja. Sí, así se le dice. Se escucha raro. Está descuajado el niño y lo rezan para sanarlo. Sí, ajá. Entonces ella lo que hacía era como masajes en la espalda para estirarle el cuero y como que juntar, no sé. Ajá. También recibió muchos bebés de la colonia, porque antes no había de qué hospitales. Era partera, recibió muchos bebés. Y ella, pues como yo crecí con ella me enseñó a yo curarme, a protegerme de las energías, porque pues todos somos energía. Entonces, cuando yo no me siento a gusto en un lado, me empieza a doler mucho la cabeza o empiezo a sentir así como que no es de ahí, como que no es de ahí, entonces yo ya me voy, me retiro. Igual si empiezo a estar en un lugar, por ejemplo,
expos o en el centro, cosas así, pues ya llego con el dolor de cabeza intenso y yo sé qué es eso, o sea, aparte de que llama mucho la atención, pues no falta la vibra que se me pegó, o la envidia o cosas así. Entonces yo ya me limpio un huevito, me baño y santo remedio. También no me gustan las pastillas, o acá les dicen pastas, medicamentos. Pastas, sí. Y yo me curo con hierbas, o sea, de que dolor de estómago, pues tecito de manzanilla, o de que vibras, pues un tecito o un baño de ruda, o en la energía, así como más natural, sí, como de hierbas. También me gusta la moja, entonces es hierba, es hierba, entonces también me curo con la hierba. Desde ahí se quedó brujita. Antes también tengo un pedo porque pues me decían bruja por mi nariz, de que decían que tengo bruja de nariz, y la neta de ahora no me molesta, pero pues, se quedó. Entonces estamos aquí con Antonio, alias Bebote. El Bebote de México, güey. Cuéntanos, Antonio, ¿has tenido alguna experiencia paranormal, algo extraño que nos quieras contar? Sí, una allá por de donde es mi hermana y mi mamá, en Guerrero, sí, en Ixtapas y Guatanejo, hay una guardería que se explotó hace unos 20 años. Bueno, no se explotó, la mandaron a explotar, sí, con un carro bomba. Murieron como unos 70, 60 niños, y hasta la fecha, si tú entras a ese lugar, te espantan, se sienten las vibras bien raras. Entras a un tema donde ya no controlas tu cuerpo, sino ellos controlan a ti. ¿Pero has visto algo allá? ¿Has estado en el lugar? Sí, sí he estado, se ven sombras, se escuchan ruidos y se escucha mucho el tema de los vecinos alrededor, porque es una colonia. Pues en las noches se escuchan gritos de niños llorando. Yo sé que el tema de la brujería en México es muy fuerte. Sí. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Tienes algún conocimiento de eso? Sí, vaya, estoy juntado con una bruja. Sí, ¿verdad? Estoy juntado con una, pero sí, México se basa en el lugar con más brujería a nivel internacional. Sí, sí, sí. Somos los mejores en eso. Yo soy creyente a la santería. Sí. Tengo protección de santeros cubanos y santeros descendentes a Sudamérica. Ok, ¿crees en la Santa Muerte o...? No. Creo en Dios, en la Virgen, sí. Pero aparte soy creyente en Orula y en Mayá. Ok, eso es como todo el tema de Yoruba. Yoruba, sí. Ok. ¿Y eres practicante, practicante. de la santería Yoruba? Sí. Oh, muy bien. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues son lo que puedas contar. Es que como no podemos hablar mucho del tema, pero sí. Sí, es como algo muy bonito, va de la mano de la iglesia cristiana, sí, y católica, entonces es... ¿Tiene sus cimientos en eso? Sí, de hecho la iglesia católica reconoce a la santería cubana como la más vieja del mundo. Ok, ¿y por qué terminaste en la santería? ¿Qué te llevó a creer en la santería? Me acercaron amigos míos, me arraigaron a una comunidad muy cercana, que mis amigos son creyentes, fui entrándome a eso, y pues me gustó. Fui a presentarme a Catemaco, me llevaron a Cuba, y ahí fue mi iniciación. ¿Cómo es, digamos, en el catolicismo tenemos el bautizo y todo este tema de los rituales? En la santería, digamos, en lo que tú crees, ¿también hay rituales o sí, cómo es la iniciación de eso? Se puede decir como rituales, pero no se puede hablar mucho del tema, pero en sí pues, duramos más de un año vestidos de blanco por lo mismo que significa la pureza de la misma. Y pues no podemos tomar con los collares, no podemos fumar, no podemos, ni drogarnos ni nada. Sí. Para hacer o ni tener relaciones, para hacerlo se debe de quitar uno de los collares o algo. En este caso los tengo yo en la casa porque siempre ando fumando marihuana en estos eventos, pero todo bien. Pero bien. Sí, todo bien. Oh, qué chévere. Muchas gracias por compartir esta experiencia, algo diferente. No es tan común conseguir a alguien que tenga unas creencias y que sea tan arraigado y con algo que es tan poco común, ¿no? Tan poco habitual. Pues, habitual, yo creo que en Colombia no, pero en México ya somos un país muy creyente a la santería por lo mismo. Por las bases y por todas las bases, creencias. Sí, yo soy creyente ya desde hace como 4 años, pero la gente lo comenzó a usar de moda por los corridos tumbados y etcétera, pero pues ahí... Ok, muchas gracias Bebote. Un placer. Por la experiencia y muchas gracias a todos y nos vemos.
Bueno, estos fueron 2 días de locura en esta expo de tatuadores de la montaña, donde nos contaron sus historias, unas cosas bien raras. Sí, la verdad estuvo bastante interesante, curioso, miedoso también porque hubo unas historias bastante aterradoras. Y pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias a la organización Amago, a Tatuadores de la Montaña, a todas las personas que nos dieron la oportunidad de compartir, de interactuar, de pasar en el stand en el que estuvimos, en donde tuvimos muchísimas cosas, curiosidades y demás. Y pues nada, sí, muchas gracias a todos los que pasaron, a todos los que nos contaron sus historias, que nos compartieron un poquito de su vida, de las cosas que poca gente habla, pero todos como detrás de bambalinas siempre estamos contando, siempre estamos mencionando. Entonces muchas gracias a todas esas personas, a los que se acercaron al stand, a saludarnos, a los que nos pidieron los prints. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo en muchas expos y ferias, no solo en Bogotá, sino en muchísimos lugares. Gracias y no olviden suscribirse, compartir, darle like, comenten si les gusta, si no les gusta, comenten, suscríbanse y ahí nos vemos en la próxima. Ya hablamos aquí que nada, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Buena energía. Chao.